Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de nuestro canal Costes y Presupuestos. En esta ocasión vamos a tratar el llamado modelo de costes por procesos y vamos a realizar dos tipos de informes que se pueden realizar con este sistema, que son bajo el criterio de costes independientes o costes acumulativos. Ya lo vimos en un vídeo anterior, ahora vamos a intentar de explicarlo con un poco más de detalle y por otra parte a realizar una plantilla que nos sirva para, cambiando los datos del enunciado, que también podamos obtener esos dos tipos de informes. Pues bien, estos son los datos de los que partimos de una empresa. Nos dicen el coste de los factores utilizados, estos factores de producción que conocemos, de materia prima, mano de obra directa y gastos generales de fabricación. Son los costes en los que se ha incurrido en este proceso de producción. Por otra parte, nos dan el dato de las unidades que se han puesto en fabricación y por otra parte nos dan el dato del valor añadido, es decir, lo que llevan ya incorporado o gastado en estas existencias iniciales de productos en curso de las que partimos, que son de 10.000, y además nos dan el grado de adelanto de esas existencias iniciales de las que partimos para cada uno de esos factores de producción. Ya sabemos que cuando viene en tantos por ciento, esto es el grado de adelanto o lo que llevan ya incorporado en ese momento, ¿no? Y por otra parte nos dan el dato también de unas unidades que no se han terminado en este proceso en el que estamos. Lógicamente, en cuanto vemos ya el apellido de no terminada, significa que son productos en curso, porque no se han terminado al 100%, y además nos dan tanto las unidades como el grado de adelanto de cada uno de esos factores de producción para esas existencias finales que tenemos de productos en curso. Pues bien, ya solo con estos datos podríamos realizar un informe de costes independientes, es el que tenemos aquí, pero antes vamos a ver un poco la teoría, como vimos la otra vez, o a revisar las características de este modelo bajo el punto de vista de costes independientes. En este caso, lo que hacemos o de lo que partimos es que conocemos tanto el grado de adelanto de las existencias iniciales en curso como de las existencias finales en curso. Eso sí lo tenemos aquí, que estos son los grados de adelanto tanto de las iniciales como de las finales. Y además lo que hacemos en este caso es repartir solo entre las existencias iniciales en curso, las empezadas y terminadas, esos costes del periodo considerado. ¿Por qué hacemos esto? Pues bueno, pues eso se dice que es un modelo de costes independientes, porque consideramos que estos costes de las existencias iniciales de productos en curso que nos facilita aquí, estos no los tenemos en cuenta porque consideramos que son costes de ese periodo anterior o de ese departamento anterior que están imputados en ese departamento anterior, ¿no? Entonces, para este departamento o para este proceso de producción que vamos a hacer ahora, no los tenemos en cuenta. Por eso se dice que es un sistema de costes independientes. Y por tanto, los costes de fabricación son diferentes para las existencias iniciales de productos en curso, que realmente son esos costes que vienen ya del departamento anterior, y que los costes de esas unidades que empiezo y termino en este departamento en el que estoy, ¿no? Van a ser distintos. Y por otra parte, lo que estoy haciendo es tener en cuenta el orden en el que se han terminado las unidades. Es decir, lo que considero es que estas existencias iniciales en curso, estas 10.000 que estoy continuando en este proceso en el que estoy, son las primeras que voy a terminar. Y después ya terminaré esas unidades que he puesto en fabricación en este departamento, en este proceso, y las que termino, ¿no? Entonces primero voy a terminar estas y después terminaré estas de aquí, ¿no? Y entonces, si estoy actuando desde ese punto de vista, lo que estoy aplicando implícitamente es un criterio FIFO, es decir, las primeras que empiezo son las primeras que termino, ¿no? Estas serían las características de este sistema de costes independientes. Si lo vemos a partir del modelo, como haríamos la tabla, pues sería la siguiente. Aquí ya sabemos que hay estos cuatro apartados. Primero voy a poner los costes de los factores de los que parto, ya digo, sin tener en cuenta esos costes que vienen del departamento anterior, de esas existencias iniciales de productos en curso, y por tanto solo tengo en cuenta los costes en los que incurro en este proceso en el que estoy ahora, ¿no? Ahora bien, sabemos que parto también de unas iniciales en curso de 10.000 y además aquí lo que vamos a poner es el grado de adelanto, pero no el grado de adelanto que tenían. Aquí hay que tener cuidado porque nos está diciendo el grado de adelanto del que parto, pero lógicamente lo que voy a incorporar en este proceso hasta terminarlas va a ser la diferencia o el complementario, digamos, hasta el 100%. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si estas unidades ya tienen el 100% de materia prima incorporada,
Ahora, para terminarlas, no voy a incorporar nada. Por eso aquí tengo que poner que es 1 menos ese tanto por ciento del que partíamos. Es decir, en este caso, nada de materia prima. En el caso de mano de obra directa, como ya tienen incorporado el 60% que vemos aquí, ahora voy a incorporar el 40% restante. Y en el caso de gasto general de fabricación, que tenían incorporado el 40%, aquí, que tenemos aquí, pues ahora lo que voy a hacer es incorporar el tanto por ciento restante hasta terminarlas, hasta el 100% será un 60%. Y esto sabemos que multiplicando las unidades por ese grado de adelanto que he incorporado hasta terminarlas, pues eso me va a dar el resultado en términos de producción equivalente. El segundo apartado que debo tratar en cuanto a las existencias son las unidades que he empezado y terminado a su vez en este proceso de producción. ¿Cuántas serán? Bueno, pues si me dice que he puesto en proceso 200.000, que es ese dato que tenemos aquí, ponemos en proceso 200.000, y a su vez me está diciendo que tengo como existencias finales de productos en curso 30.000, la diferencia, es decir, las unidades que he empezado y a su vez he terminado en este proceso, pues será esa diferencia de 170.000. Lógicamente, como ya tiene el apellido de terminadas, en cuanto veamos esto, ya sabemos que aquí hay que poner su grado de adelanto del 100% en todos los factores de producción, porque por eso son unidades terminadas, ¿no? Y luego, por otro lado, tendré el tratamiento de las existencias finales de productos en curso, que me dice que son 30.000, y además, como veíamos, también me da el grado de adelanto de esas existencias finales de productos en curso para cada uno de esos factores de producción, que simplemente los pongo en estas casillas donde pongo los porcentajes, y el resultado en términos de unidades equivalentes será la multiplicación de unidades por grado de adelanto. Aquí sumamos tres tipos de existencias que tenemos y tendremos el total de suma de unidades equivalentes. En el apartado 2 ya está todo homogeneizado, ¿no? Y entonces ya por eso puedo sumar estos resultados de estas casillas de aquí y tendré el resultado de unidades equivalentes. Y el tercer apartado consiste en dividir el total de costes de los que parto entre la suma de unidades equivalentes. Y así tendré el total de costes unitarios para cada uno de los factores de producción y a su vez, si queremos, sumar un coste total para estas 562.000 unidades equivalentes. Bien, y veíamos que el cuarto apartado, que consiste en hacer pues una especie de comprobación para ver si el resultado nos coincide, pero sabemos que va a ser así porque, como comentábamos, consiste en el apartado 4 en hacer lo mismo que hemos hecho antes, un poco al revés, ¿no? Porque si antes lo que he hecho es partir de unos costes y dividir entre unidades equivalentes, pero sabemos que las unidades equivalentes es el resultado de multiplicar unidades por grado de adelanto, lógicamente obtengo un coste unitario y ahora lo que voy a hacer es hacer unidades por grado de adelanto, que es lo mismo que las unidades equivalentes, y las multiplico por el coste unitario. Lógicamente voy a obtener el coste de los que parto, porque repito, lo que he hecho antes es total de coste entre unidades equivalentes, obtengo coste unitario, y ahora lo que hago es unidades por coste unitario, unidades por grado de adelanto, que son unidades equivalentes, por coste unitario, lógicamente voy a obtener los mismos costes de los que partía, ¿no? Entonces el apartado 4, ¿qué es lo que hago? Pues bueno, pues poner estos tres tipos de unidades, veis cómo están referenciados a los tres tipos de unidades que están sombreadas en azul, y además vuelvo a repetir, los grados de adelanto de cada uno de esos tipos de unidades. Y aquí en esta casilla lo que hago es multiplicar, como decimos, unidades por grado de adelanto y por coste unitario. Y obtengo una cantidad que ya es en unidades monetarias y que lógicamente si la sumo me va a dar el mismo resultado que eran los costes de los que partíamos, ¿no? Vemos cómo coincide tanto a nivel de factores de producción como a nivel global la suma total, ¿no? Bien, este sería el caso, decimos, de costes independientes. Si lo hacemos bajo la perspectiva de costes acumulativos, vamos a revisar primero un poco las características también de este sistema, en las cuales vemos que partimos de que solo conocemos el grado de adelanto de las existencias finales en curso y no el de las existencias iniciales en curso. Realmente en este caso sí lo conocemos, porque si no, no podríamos haber hecho el caso de modelo de costes independientes. Si lo conocemos, que es este grado de adelanto que tenemos aquí, pero digamos que no lo consideramos o actuamos como si no lo conociéramos, ¿no? Vamos a obviar este dato y por eso se dice que es un criterio de costes acumulativos, ya que como no conozco ese grado de adelanto, considero que las he fabricado al 100% en este periodo en el que estamos, ¿no? Y entonces para el cálculo de producción equivalente realmente es como si solo estuviera distinguiendo entre unidades terminadas y finales en curso. Ahora lo veremos en el informe.
y además voy a repartir entre estos dos tipos de unidades esa suma de costes de factores incorporados de esas asistencias iniciales de productos en curso del periodo anterior y el coste de los factores del periodo actual, ¿no? Lo que voy a hacer es repartir los costes tanto de las iniciales de productos en curso como los que he incorporado en este periodo solamente entre estos dos tipos de unidades que hemos visto. Y por tanto lo que voy a hacer es calcular solo un único coste unitario de fabricación para todas las unidades, ya que vemos que en el caso de costes independientes esas existencias iniciales de productos en curso sí tenían, digamos, implícitamente un coste unitario distinto, ya que partíamos de estos costes que habíamos incurrido en esas existencias iniciales de productos en curso. Ahora lo que hago es no tener en cuenta el orden de terminación de esas distintas unidades y por tanto implícitamente es como si estuviera actuando bajo un criterio de coste medio ponderado. Es decir, cuando yo meto todo en un mismo saco y lo mezclo y obtengo un precio dividiendo, pues esto es como si estuviera actuando bajo una perspectiva de precio medio ponderado. Pero bueno, vamos a verlo con más detalle en el informe a partir de esas características que hemos visto. Aquí en amarillo he marcado las diferencias que tenemos con el criterio anterior. Vemos que por un lado la primera diferencia que vemos es que aquí sí tengo que poner una línea accesoria o añadida con esos costes de factores que llevo incurridos del periodo anterior. Vemos que en el caso de costes independientes no los tenemos en cuenta, pero aquí decimos que sí, los sumo a los costes en los que he incorporado en este periodo y obtendré ya el apartado 1, que es ese total de costes de factores, sumando, ya digo, tanto los costes que llevaban incorporados esas existencias iniciales de productos en curso, que por eso se llaman acumulativos, porque los acumulo con los costes que he incorporado en este periodo o en este proceso en el que estoy. Y por otra parte, otra característica que veíamos es la siguiente, que por eso cambia respecto al modelo anterior. Aquí considero que esas existencias iniciales de productos en curso como si no conociera su grado de adelanto y lo que hago es considerar que las he fabricado todas al 100% en este periodo y por eso pongo aquí un 100%, que es una diferencia con el caso anterior. Vemos que esto es un poco incongruente porque si vemos aquí en curso, lógicamente no debería estar al 100% aquí, pero esto lo ponemos, bueno, pues para explicar que este es el criterio que seguimos en este caso. Considero que al no conocer su grado de adelanto las termino todas al 100% como si partiera de cero, las termino en este proceso de departamento en el que estoy. El resto es exactamente igual, no cambia nada, las unidades empezadas y terminadas son 170.000, es decir, las 200.000 que puse en proceso menos las 30.000 finales en curso y además conozco el grado de adelanto de las finales en curso y lógicamente las terminadas sabemos que son al 100%. Esto no cambia nada respecto al modelo anterior y aquí lo que hago es sumar las unidades equivalentes después de multiplicar estas unidades por su grado de adelanto, ya digo, pero aquí lógicamente vemos como son 10.000 siempre estas existencias iniciales de productos en curso porque considero las he fabricado al 100% en este proceso y por otra parte el resultado de ese coste unitario, como decimos, pues consiste en dividir ese total de costes de factores ya acumulados teniendo en cuenta los costes de las existencias iniciales de productos en curso, por eso es como si actuara bajo un criterio de coste medio y los divido entre esas unidades equivalentes y obtengo esos costes unitarios. En el caso del cuarto apartado de cómo realizo esa valoración o esa comprobación, pues es exactamente igual que antes y lo que cambia es que aquí, lógicamente, tengo que poner que esas existencias iniciales de productos en curso considero que han sido al 100% fabricadas en este proceso o en este departamento. Bien, entonces por eso nos decía que realmente estas dos líneas las podríamos fusionar en uno, es decir, tanto las iniciales en curso como las empezadas y terminadas, ya que estoy considerando que las iniciales en curso las termino al 100% en este proceso, vemos que al coincidir al 100% estos dos tipos de unidades podría fusionarlas en una sola línea y esto lo veremos o lo veréis en algún ejemplo seguramente que se hace así. Entonces se consideran solo dos tipos de unidades, las terminadas incluyendo estas iniciales en curso y las finales en curso. Pero aquí, para explicarlo mejor, por eso lo seguimos dividiendo en tres tipos de unidades, pero ya digo, perfectamente se podrían fusionar estas dos líneas en una. Bien, estas son los dos tipos de posibilidades o perspectivas. Aquí también, bueno, vemos que nos sigue coincidiendo esa valoración,
Podemos sumar también, aquí estoy sumando a nivel de columna, también podría sumar a nivel de fila estos factores de producción y lógicamente me tiene que dar también el mismo resultado de esos costes acumulados de los que partimos. Y decíamos que también hay otra posibilidad de ver estos dos sistemas, otra perspectiva, que es considerando como si fuera una ficha de mayor de los productos, en la cual vemos o recordamos que una ficha de mayor consiste en ver en forma de T, como si tuviera el debe por un lado y el haber por otro, y sabemos que en el debe lo que pongo o lo que tengo en realidad son las asistencias iniciales más las entradas, que va a coincidir con el haber, que son las asistencias finales más las salidas. En el caso de costes independientes, si yo lo hiciera de esta forma, sabemos que asistencias iniciales no tengo porque aquí no he considerado esos costes de factores, los costes de factores, los costes que llevan incorporados esas asistencias iniciales de productos en curso. Por eso aquí, para la parte del debe, lo único que tengo son los costes en los que he incurrido en este proceso de producción, que son estos de aquí, ¿no? Entonces digamos que este sería el debe y esto de aquí, el apartado 4, sería el haber. ¿Y qué tengo en el haber en el caso de costes independientes? Pues tengo al final un consumo de esas asistencias iniciales de productos en curso y tengo por otro lado las asistencias finales, que sería la traducción de estos apartados de aquí, ¿no? Esto sería el consumo, lo que he consumido de esos factores en cuanto a las asistencias iniciales de productos en curso para terminarlas, y por otro lado tengo la valoración tanto de las empezadas y terminadas como de las finales en curso. Esto traducido en forma de libro mayor, como decimos, tendríamos esos consumos que vemos aquí, estas cantidades, vemos como las 0, 3022 y 1154 coinciden con estos datos de aquí, y por otro lado tengo el dato de la valoración de las unidades terminadas y el dato de la valoración de las asistencias finales en curso. Si queremos, lo podemos desglosar también por factores de producción, que como vemos coincide con estos datos que tenemos aquí, ¿no? Esto sería otra forma de verlo. Y en el caso de criterio de costes acumulativos, si yo hago la cuenta de mayor, aquí sí vemos que por la parte del debe sí tengo unas existencias iniciales de productos en curso o una valoración de los costes que llevábamos incurridos en esas existencias iniciales de productos en curso, que son realmente estos costes de aquí, esta línea de aquí. Y por otro lado tengo los costes en los que he incurrido en este proceso en el que estoy, en este departamento. La suma de estas dos cosas, cómo se traduce o tiene que coincidir con el resultado o cómo he utilizado estos costes de los que partimos. ¿Cómo se han utilizado? Bueno, pues se han utilizado en consumir esas existencias iniciales de productos en curso hasta terminarlas. Son estas líneas de aquí desglosadas por factores de producción que me va a coincidir con estos datos de aquí. Estos datos de aquí, esto es lo que he consumido de esas asistencias iniciales de productos en curso hasta terminarlas al 100%. Y por otro lado tengo también las existencias que he terminado, y por otro lado me han quedado unas existencias finales en curso cuya valoración es esta que tenemos aquí desglosada, que coincide con estos datos de estas casillas, de estas celdas que tenemos aquí, ¿no? Y esto sería otra forma, otra perspectiva de verlo. Aquí lo que vemos, si nos fijamos, es que la diferencia mayor la encontramos no tanto en las asistencias finales, que no hay tanta diferencia, sino en el consumo de esas asistencias iniciales de productos en curso. Aquí vemos que son 4.176 y aquí vemos que han sido, si quiero hacerlo contablemente, 22.176, bastante más. Y esto se explica porque en el caso del criterio de costes acumulativos, lógicamente este 100% me está dando mucho más consumo para esas asistencias iniciales de productos en curso, porque estoy considerando que todas esas asistencias partía de cero y las he consumido en este proceso en el que estoy. De ahí que si hago la ficha de mayor, la parte del consumo va a ser bastante mayor, en este caso de criterio de costes acumulativos. Bien, y por otra parte, como decíamos, si queremos hacer o queremos que esta plantilla nos sirva en el caso de que nos cambien el enunciado, pues yo voy a tratar de poner aquí otros datos. Imaginamos que estos datos los cambiamos, los costos de fabricación son distintos también, esos costes de los que parto, las unidades puestas en fabricación vamos a cambiarlas, vamos a suponer que son 150.000, las finales son 5.000, y si queremos cambiamos algún grado de adelanto por aquí, el 70% mano de obra directa de los iniciales y productos en curso, y aquí el 30%, pero vemos que cambiando cualquier dato que queramos, como está referenciado
a esos datos del enunciado, se sigue cumpliendo que el cuadro, el informe que presento, va a coincidir el apartado 4 de valoración con los costes de los que partimos, tanto a nivel de modelo de costes independientes como acumulativos, y por otra parte también en el libro mayor nos va a coincidir también el debe con el haber en cada uno de estos dos modelos. Y por otra parte vemos que también seguimos observando que ese consumo que damos en el caso de costes independientes es bastante menor que el dato del consumo que vamos a dar de esos factores, de esas asistencias iniciales de productos en curso, para el caso del modelo si lo hacemos por costes acumulativos, debido a ese criterio de que, ya digo, aquí bueno, pues una de las características más importantes es que considero que esas asistencias iniciales de productos en curso, en el caso de costes acumulativos, las voy a tratar solamente en este proceso en el que estoy al 100%, y de ahí que el consumo va a ser mayor el resultado en el caso de costes acumulativos. Pues bien, esta es la explicación o las diferencias que podemos encontrar entre estos dos criterios de costes independientes y costes acumulativos. Espero que haya sido útil y espero verte en un próximo ejemplo, próximo supuesto de nuestro canal Costes y Presupuestos. Un saludo y hasta pronto. Nos vemos.